Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gloria, yo te doy honra, Señor. Te doy, Señor, todo lo que tú te mereces, Dios mío. Nadie es como tú, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. Toda creación te adora, Señor, y se postra ante tu presencia, Señor Jesús. Hoy, Señor, el grande eres tú, el digno eres tú, el que habla a través de la palabra eres tú. El verbo es Jesucristo, quien se hizo hijo, quien se hizo hombre, Señor, a causa de mis pecados, Señor, nos salvó. A ti te damos la gloria. Tú eres el merecedor de todo aplauso. Tú eres el merecedor, Señor, de todo reconocimiento, Señor. Hoy, Señor, yo menguo para que tú crezcas, Señor. Las palabras que salgan de mi boca, que vengan de ti. Instruye, Señor, y háblanos conforme, Señor, dice tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, que está en el cielo. Así hazlo en la tierra hoy, Dios mío. Hazlo a través de mis labios hoy, Señor. Gracias por este privilegio, Dios mío. Ayúdanos a instruirnos, Señor, como un solo cuerpo en Cristo, Dios mío, a fortalecernos unos a otros, Dios, para que así lleguemos, Señor, ante tu voluntad, ante tu presencia, Señor, con gozo, con alegría, Señor, y sin cargas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así me acompañan a su Biblia, hermanos, porque quiero decirle, y vamos buscando Primera de Crónicas, en el capítulo 13. Quiero decirles lo que decía al principio como introducción. Creo que desde el principio Dios creó al ser humano para ser portadores de su presencia. Bueno, en Génesis dice, ¿verdad? A su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Porten mi presencia, un pedazo de mí, ¿verdad? Va a ser expuesto en la tierra para que lo veamos desde el cielo, para que seamos representantes del cielo aquí en la tierra. Les decía también a sus discípulos, pues ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa si esa sal se disipa? ¿Cómo entonces van a salar? Ustedes son la luz. Pero esa luz, aunque tú la escondas, la luz sigue alumbrando aunque esté escondida. Y así como alumbra esa luz, así alumbre tu luz espiritual a los hombres que te rodean. Pero esto viene desde antes, hermano. Y la presencia de Dios se ha descuidado. Y duele eso, la presencia de Dios se ha descuidado. Pero yo me topé con este texto y dije, ¿cómo es esto posible? Que viene esto de los tiempos antiguos. Y Primera de Crónicas capítulo 13, leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, versículo 1, 2 y 3. Y dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a ella. Hasta aquí, hermanos, pueden tomar su asiento. Dice David, desde el tiempo de Saúl no le hemos hecho caso al arca de pactos. Y es necesario, creo yo, si me dan el consentimiento, de que la retomemos y que volvamos a traerla. Si me hace favor, porque ya ha pasado mucho, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero él está diciendo, ahora yo soy rey. Yo me acuerdo cuando Saúl me perseguía. Yo me acuerdo cuando Saúl me perseguía. Y ahora yo soy el rey. Pero sí, también en los tiempos de Moisés hubo un arca de pactos. El arca de pactos contenía, dentro del arca de pactos, tenía, ¿verdad?, lo que eran las tablas de la ley, la vara de Aarón, y tenía también una porción de maná, vamos a decirle las porciones de maná también. Y era lo que Jehová había dado al pueblo de Israel, representando la presencia de Dios. Y les daba unos mandamientos en el libro de Éxodo. Usted puede leer, ¿verdad?, todas las reglas que le da a los levitas,
que de hecho le dijo: los levitas van a ser exclusivamente los que se encargarán de la presencia, ¿verdad?, de ministrar la presencia del Señor, y ellos van a ser los indicados para llevar la presencia del Señor donde sea que levanten sus campañas y ustedes se vayan. Allí el arca de pacto irá delante de ustedes y la presencia de Dios estará con ustedes. Y así fue por mucho tiempo. Ellos se movían y la presencia de Dios respaldaba, y es por eso que cayó maná, y ahí quedó el maná como evidencia. Las leyes allí estaban, la vara con la que se abrió el mar, allí está guardada. Pero entonces siempre se cuidó eso. Moisés lo cuidó. Moisés estuvo cuidando eso del arca de pacto, ¿verdad? Y donde quiera que iba el pueblo de Israel, allí iba la presencia del Señor. Y yo me imagino que se sentían seguros. Qué privilegio, ¿verdad? Cuando te sientes seguro, cuando tienes esa convicción que la presencia de Dios va contigo cada paso que das. Y tú dices: aquí me dijeron que no caminen porque como que el ambiente está muy tenso, como que hay muchas pandillas, hay muchas cosas que no convienen. Pero tú dices: bueno, pero la presencia de Dios va conmigo, yo voy a ir, yo voy a derrotar, yo voy a vencer. Y así caminaba el pueblo de Israel cuando la presencia de Dios andaba con él. Por eso que vencieron ellos, por la presencia. No era que ellos eran pequeños, hermanos, era un grupo pequeño, por Dios. Si eran 12 tribus, imagínense, era un grupo pequeño, pero la presencia, el grande andaba con él. Aunque ellos eran pequeños, el grande andaba con él. Te puedes sentir pequeño, hermano, pero el grande está contigo. El grande camina contigo. Lo importante es que la presencia de Dios camine contigo. La presencia de Dios no la descuidemos, y que siempre esté delante de ti, no atrás, delante de ti. Porque Él te va limpiando el camino, echando fuera serpientes, escorpiones, venciendo gigantes, venciendo al enemigo, abriendo caminos, abriendo mar en el desierto. Abrió el mar, maná en el desierto, abrió el mar para que pasaras en seco, y la presencia de Dios iba allí. Pero ¿qué pasó? Tuvieron los israelitas una guerra con un grupo que se llamaban los filisteos, con los filisteos, y estos filisteos entonces tomaron el arca de pacto y se la llevaron. Se llevaron el arca de pacto, y para más vergüenza, o para más, podemos decirlo así, falta de temor de estos filisteos, la colocan el arca de pacto, algo santo, algo bendito, en un templo de un dios pagano. La estaban poniendo en un templo de un dios pagano, un dios que se llamaba Dagón. Este dios se llamaba Dagón. La ciudad se llamaba Asdod, y todavía existe. Usted la pone en Google y todavía existe. Esa ciudad está allí todavía. Y todavía creo que le hacen reverencia a ese dios pagano. Hasta el día de hoy está ahí ese templo. ¿Y qué pasó? Entonces colocaron la presencia de Dios donde no tiene que ir, un lugar donde no le corresponde. Eso los filisteos, ¿verdad? Porque estaban cegados. Y ellos pensaban que como el pueblo de Israel era bendito porque caminaba la presencia de Dios con ellos, pues robemos la presencia de Dios y pongámosla aquí, tal vez también a nosotros nos va bien. No. Porque no era solo la presencia de Dios, era la reverencia que tenían ante la presencia de Dios, era el cuidado. Ellos se santificaban para la presencia de Dios. Los levitas tenían que ser santificados antes de portar la presencia de Dios. Y ellos dijeron: no, lo vamos a meter aquí, al templo de Dagón. Y lo pusieron ahí entonces. ¿Y qué pasó? Dice que Jehová con plagas hirió al pueblo. Y no solo eso, sino para burla de ellos, el mismo Dagón dice que el siguiente día la estatua quedó en pedazos, porque no hay otro Dios como mi Dios. No hay otro grande como el grande, el fuerte, el digno, el poderoso. No hay otro Dios, no hay otro Dios como el Dios de la creación. Con solo su presencia, imagínense, solo lo pusieron ahí y esa estatua se partió en pedazos. ¡Qué autoridad! ¡Qué fuerte! Que simplemente, quizá me imagino yo entrando la presencia de Dios ahí, que no aguantó la paganería, no aguantó todo lo que es falso, no aguantó y se despedazó. Todo lo falso se va en la presencia de Dios, todo lo que no viene de Él se va. En el nombre poderoso de Dios, la presencia de Dios se paseaba hoy. Yo escuchaba a Steven paseando y sentía como el Espíritu Santo sacudía y movía lo que no era de Él. Y yo decía: úsalo más, Dios, úsalo más. Limpia tu casa. Y no es que estemos sucios, pero a veces el enemigo quiere tirar dardos, hermano. No se me ofenda. A veces donde está la presencia de Dios es ahí donde quieren venir los filisteos a atacarte. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que venir preparados con la presencia del Señor, cubiertos con la sangre de Cristo. Yo no estoy diciendo que usted está mal, no.
Yo estoy diciendo que el enemigo está ahorita enojado, hermanos. Está enojado porque hay un pueblo que ya tiene 12 años aquí adorándole. Hay un pueblo que va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hay un pueblo que no teme levantar la mano y decirle: el grande eres tú, santo eres tú, digno eres tú, poderoso eres tú. Yo estoy hablando con un pueblo que ha visto milagros y prodigios en esta casa. Y por eso es que somos atacados, hermano, pero la victoria la tenemos. La victoria está en nuestras manos. No te preocupes lo que esté pasando en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Tranquilos. Tal vez sientas que Dios te ha quitado un miembro de tu familia. Déjalo. A veces Dios nos aparta para tratar con el hombre o la mujer y cambiar el carácter de esa alma. Pero tranquilos, pronto estarán testificando aquí y dirán: el que me sacó es Cristo, el que me salvó es el Rey, el único que se presentó es el Juez de jueces, el Señor de señores, y le dará la gloria a Él, a ningún otro pagano. Y así se despedazó ese Dagón, se despedazó. Fue tanto que 7 meses solamente estuvo ahí el arca de pacto, y dijeron: no, esto tenemos que devolverlo, esto como que no podemos tenerlo más. 7 meses nada más. Y dice que lo volvieron y pues lo regresaron. Entonces, pero David ya había dicho, ¿verdad? Bueno, esto pasó antes, ¿verdad? Ahora David, yo no sé cómo llegó a su mente esto, pero dijo: desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a ella, al arca de pacto. ¿Qué nos ha pasado? Yo no sé en qué momento estaba David cuando estaba meditando sobre esto, pero dijo: reúno a todo el pueblo y les pregunto: ¿será que si ustedes, con el consentimiento de ustedes, reunimos a todos los israelitas que han quedado regados, ¿verdad?, por todos los lugares, ahora que estamos en Jerusalén, traigámoslos? Pero ¿saben qué? También al arca de pactos, porque desde el tiempo de Saúl no le hemos hecho caso. Muchas veces Dios pone cosas en nuestro corazón y desde mucho tiempo no les hemos estado haciendo atención, no le ponemos caso, hermano. Muchas veces Dios está poniendo algo y te dice: desde aquel tiempo que aceptaste, pero todavía no me has hecho caso, todavía no te has atrevido a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vistes en otro y lo quieres en ti, pero no quieres pagar el precio, cuando el que te respalda es Cristo, es el que te llama, hermano. Y dice él: pues hagámoslo. Hay que traerla de nuevo. Hay que devolver la presencia del Señor. Hay que volverla, porque en verdad nos hemos descuidado de la presencia del Señor. Palabras de David. Nos hemos olvidado de esa presencia. ¿Qué la hicimos? Las leyes. Quisimos la vara. Quisimos el maná. Quisimos el arca de pacto, por Dios. Me acordé que desde los tiempos de Saúl no le he hecho caso. Dios, hay que reunirnos y ver cómo la traemos. Y así mandó a llamar a su pueblo y dijo: hay que buscarla, a ver dónde estará la presencia de Dios. Bueno, en este caso el arca de pacto, ¿verdad? Y así el arca de pactos, Baker, si me ayuda, 1 Samuel 7, 1, 2. El arca de pactos estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Dice la palabra del Señor: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, un levita, hermano. Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estaba entonces el arca de pactos, estaba en la casa de este hombre de Abinadab. Este hombre tenía ese hijo, ¿verdad?, Eleazar, el cual habían santificado para que cuidara el arca. Pero pasaron 20 años, hermano. Usted puede imaginarse 20 años con el arca de pactos en su casa, con la presencia de Dios en su casa. Yo sé que muchas cosas pasaron, muchas maravillas pasaron allí.
La Biblia no lo narra, pero yo creo que está la presencia de Dios. Muchas cosas pasaron. Yo sé que sí, yo sé que sí. Y no menciona a los otros hijos que tenía este hombre en ese texto, en ese libro no los menciona, pero tenía 2 hijos más, que eran 3, ¿verdad? Más adelante los vamos a ver, pero este era un levita y por eso dejaron aquí el arca de pacto. Bueno, él la tomó y la tenían ahí, pero 20 años, hermano, 20 años. Yo sé que vio maravillas, yo sé que vio milagros ese hombre, pero también yo creo que pasaron muchas cosas en esos 20 años que a lo mejor nos pasan a nosotros en el camino cristiano. Y es que en esos 20 años quizás se acostumbraron a tener la presencia de Dios allí. Quizás se acostumbraron. Dije, yo viví todo esto, hermano. Tengo el privilegio de haber nacido en un lugar cristiano, pero aunque la presencia de Dios estaba, no la portaba, hermano. Yo no la portaba. Yo dije, portadores de su presencia. Y la presencia de Dios, yo me acuerdo, yo sentía, estaba allí. Íbamos los domingos a la iglesia, miraba la Biblia allí en la sala, en el comedor. Allí estaba la presencia de Dios. Salía a la casa, ya aquí no está la presencia, ya no está el temor, ya hagamos lo que quiero. Y no era portador de la presencia de Dios. Y yo creo que en esos 20 años algo así ha de haber pasado, porque uno se acostumbra a esto y ya no quiere orar porque sabe que Dios sana, Dios salva. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Es más, ni oro porque Él ya sabe las palabras que voy a salir de mi boca. Y uno se acostumbra a esto y dice, sí, estoy enfermo, pero yo confío que Él me va a sanar. Sí, pero es bueno, vamos a hablar con Él. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Qué te está enseñando mediante el proceso? Y dice, sí, yo confío que Dios lo va a hacer, pero te acostumbraste a la presencia de Dios, que ya no nos guardamos para Él como en un principio nos guardábamos cuando teníamos el primer amor, y nos guardábamos y decíamos, era un privilegio tan sencillo como recoger las ofrendas. Uno pasaba orando, Dios mío, voy a recoger las ofrendas, voy a recoger las ofrendas, permite que mis manos sean dignas de recoger las ofrendas. Era tan sencillo como recoger las ofrendas. Y ahora, hermanos, parece que nos hemos acostumbrado ya a la presencia de Dios. Sabemos que Él salva, que Él transforma, que Él cambia, Él sana, Él hace milagros, pero no queremos hablar con Él, pero no queremos pasar tiempo con Él. Nuestras 24 horas nos levantamos 6 de la mañana, 5 de la mañana a trabajar, llegamos a la casa apurados a hacer las cosas del hogar, se nos llega la noche, venimos corriendo aquí y en vez de decirle una adoración de gracias Dios, bendito eres, venimos con las cargas y diciéndole, Señor, quítame las cargas las pusimos nosotros al transcurso del día. Él no te ha puesto carga. Y en vez de decirle gracias porque logré cumplir con todo lo del día, le decimos, ¿qué carga tuve en el trabajo? No, gloria a Dios que tuve trabajo porque resolví y porque me dio, ¿verdad?, la sabiduría para resolver, y que gloria a Dios que estoy con vida, que me cuidaste en el camino. Nos cuesta ver lo bueno, lo positivo que Dios está haciendo, que solo somos unos que demandan, quiero esto, quiero lo otro, y pensamos que Él está para hacer nuestra voluntad, y Él dice que se haga su voluntad, no la nuestra. Otra cosa creo que pasó, que se familiarizaron, y eso nos pasa mucho a nosotros. Y voy a poner ejemplo personal, como pareja a veces, ¿verdad? Cuando nos estamos conociendo, nosotros hasta palabras bien bonitas le decimos a las esposas. Ayer me decía un hermano, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste algo bonito a tu esposa? Yo le dije, wow, le dije yo, desde que la estaba conquistando, le dije yo. Y fue por texto, le pero nos familiarizamos, ya tenemos un par de años de casados que ya le digo, hey, ya vine. Ah, ok, te dejé la comida. Ok, gracias. Ya ni un te amo, un te quiero, un te extrañé. No, porque ya la conquisté. Ya, entonces ya esas palabritas de amor ya como que no van, ya se siente como hasta, ay no, como que eso no va conmigo. Así somos muchas veces en la relación con el Señor. Porque decimos, ya lo tenemos, ya tengo la salvación. Ya no le decimos, papito lindo, te amo, quiero estar contigo una vez más. Gracias, Padre, porque me dejas sentir los ríos de agua viva. Gracias porque me permiten ver, Dios mío, lo que otros no pueden ver. A veces, muchas veces no valoramos eso, porque decimos, ya tengo lo que yo quería, lo que yo andaba buscando. Ya Dios resolvió lo mío.
Entonces ya como que lo demás ya está como extra, ¿verdad? Ya no tengo que buscarlo porque ya resolvió mi necesidad. Ya él respondió a lo que yo venía, ¿verdad? Mi petición ya ahora ya la tengo. Entonces ya nos familiarizamos con el Señor. Y tenemos que decir, ¿verdad? Nuestra posición, ¿cuál es? Es hijo, Él es el Padre. Él es el Padre. No podemos tener esa familiarización como en forma como de abuso, se puede decir, de que mucha confiancita. Hay padres que no le gusta que su hijo lo trate de vos, sino le dice, dime usted, soy tu papá, ¿verdad? Y se dan a respetar, hermano. Y eso muestra, ¿verdad?, autoridad. Así el Señor nos enseña: yo estoy en el cielo, tú estás en la tierra, y te digo, haz mi voluntad. Y yo sé por qué pasan las situaciones, pero no te olvides que estoy contigo, que no te he abandonado, que sigo trabajando contigo. No te olvides, tranquilo, solo que yo soy el Padre, y el Padre sabe que tenemos necesidad, dice su palabra. En 20 años, hermano, pudo pasar muchas cosas teniendo el arca de pactos allí. Muchas cosas. Yo no sé cuántos años llevas en el evangelio. 10, 3, 8, 9. Aún no estás. Tantas cosas que han pasado. ¿Y cómo comenzó tu relación con el Señor cuando comenzamos los primeros pasos en el evangelio? Cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuántas horas leíamos la palabra del Señor? ¿Cuánto le dedicábamos, verdad, a orar? Buscábamos, si fuese posible, antes usábamos la tecnología para como herramienta y ver dónde. A mí me encanta ver, cuando estudio algo, a mí me encanta ver dónde están los lugares actualmente, ¿verdad? Yo me meto, oh, wow, aquí es, oh, y ahora este es este país, y wow. Pero ahora ya no, hermano, ahora ya no lo usamos como medio de herramienta. Ahora lo ocupamos como, qué sé yo, hermano, no voy a decir, pero lo ocupamos quizás como mal. Vamos a dejarlo ahí. Lo ocupamos, lo administramos mal. Cuando son quizás herramientas que uno puede usar, ¿verdad?, para bien, para tener un mejor conocimiento. La teología que ahora nos enseñan, ¿verdad?, es un privilegio, una bendición. Pero muchos a veces la agarran como para creerse más que otros. Y no, hermano, si usted sabe más, es para edificar la casa del Señor. Es para que juntos crezcamos en Él. Amén. Y no es que seamos uno más que otro. Yo siempre lo he creído y lo digo. Todos somos, no hay uno más que otros en el camino del Señor. Todos somos el mismo nivel. El grande es Él, hermanos. Amén. Entonces dijeron, ¿verdad? Está allá en la casa de Abinadab la presencia del Señor. Entonces hay que hacerla volver. Hay que traerla ahora aquí a Jerusalén, ya que estamos, ¿verdad?, en la tierra donde el Señor nos ha puesto la promesa, la hemos conquistado. Hay que traerla, ¿verdad? Y aquí vemos el famoso texto que no lo vamos a leer porque creo que es tan conocido, en 2 de Samuel, verso 6. Si quieres ponerlo, Baker, ponlo. 2 de Samuel, verso 6, donde un hijo de este hombre de Abinadab, bueno, dicen que comenzaron a cargar la presencia del Señor, y dice que la pusieron en un carro nuevo, jalada por bueyes. Un secreto o una nota que yo encontré mientras estudiaba esto. ¿Saben que así movían a los dioses paganos? A Dagón así lo movían. A las estatuas de los dioses paganos las movían en bueyes. Y ahora estaban haciendo lo mismo con la presencia del Señor. Sí, era un carro nuevo, pero lo estaban haciendo de mala manera, la manera que no era la correcta. Y comenzaban a moverlo así. Y sí se esforzaron, ¿verdad? Hay un carro nuevo, hay unos bueyes ahí, quizás hasta seleccionado, pero no era como el Señor lo había indicado. No era como el Señor. Y este texto es muy famoso porque dice que uno de los hijos de Abinadab, cuando se estaba tambaleando, ¿verdad?, el arca, lo tocó, y dice que fue consumido porque lo tocó. ¿Por qué? Porque los levitas debían de ser santificados para ministrar la presencia del Señor, siendo este levita, hijo de un levita. O sea que aquí no había excepción. O sea, este era un hijo de un levita. Pero yo creo que esto es un pensamiento personal. Yo creo que cuando llevaron el arca de pactos en la casa de Abinadab, yo creo que estos muchachos estaban jóvenes también y fueron creciendo, porque dice la Biblia que estos eran jóvenes. Este muchacho llamaba Uza, con Z, y era un joven. Entonces, en los 20 años que estuvo allí, la presencia del Señor en su casa,
Él se fue acostumbrando a verlo nada más, que ya no tenía el temor de la presencia del Señor. Ya no tenía eso como que, ahí está el arca, entonces movámosla y sí, vamos así en bueyes y movámosla. Y el propósito era traer la presencia del Señor. ¿Cuántos no deseamos, verdad, que la presencia del Señor esté con nosotros, que se mueva con nosotros? A veces decimos, Señor, dame los dones de lengua, dame la danza en el espíritu, dame esto, dame lo otro, pero lo queremos alcanzar a nuestra manera, con manos sucias, se puede decir, tal vez. Queremos acelerar los pasos, pensamos que va a ser más rápido en un buey, en algo inmundo, hermano. Y no queremos cuidar lo que el Señor ya nos dijo, que sobre toda cosa guardada que debemos cuidar el corazón, el alma, el espíritu. Cuidemos lo que es íntegro, integridad, esa era la palabra. Busquemos integridad primeramente, y luego entonces Dios te recompensará con los dones que tú le estás pidiendo. Pero hay que pagar un precio, hermanos, hay que pagar un precio, y hay que hacerlo, hermanos. Es lo mejor, o sea, es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Y entonces tú sabes que tienes ministerio, tú sabes que tienes llamado, pero lo quieres alcanzar a tu manera y no a la manera de Dios. Tú quieres que la presencia del Señor traerla, si es posible, hasta tu hogar, pero a tu manera, sin pagar ese precio, sin pagar las lágrimas, sin pagar ese costo. No quieres, queremos como un café instantáneo, ya está, me lo tomo. No, hay que sembrar. Hay que sembrar y seguir sembrando hasta poder cosechar. Pero la siembra es un proceso, la siembra es un proceso. Y así veremos el llamado cumplirse en nuestras vidas. Y traigo esto, ¿por qué? Porque hubo un momento en mi vida que yo sabía y tenía la convicción que yo tenía un llamado del Señor. Pero yo le dije al Señor, yo esto, la verdad, si es así, yo no lo quiero, no quiero. Porque yo sentía que oraba mucho al Señor. Es más, confieso, hermanos, que hubo un tiempo que yo dejé de orar como yo oraba. No es que no oraba, pero oraba menos, porque yo me metía tanto en la oración que comenzaba a ver esas potestades, esos demonios, y me dio miedo. Y fui un cobarde y le dije al Señor, así no me gusta. Tuve miedo y le dije, Señor, esto que me muestras, yo sé que yo te he pedido ver las cosas secretas y ocultas, pero yo no pensaba que estas eran las cosas secretas y ocultas. Uno piensa que son solo maravillas, hermano. Pero luego iba entendiendo por dónde Dios me iba llevando. Luego miraba que jóvenes aceptaban a Cristo, que jóvenes salían de depresión, que jóvenes salían de drogas. Y yo decía, por eso hay que vencer a ese demonio, a ese diablito, decía yo. Por eso hay que decirle que Cristo ya lo venció. Lo que pasa es que no tenía el valor. Y Cristo me enseñó, es que ya tienes la victoria. Lo que pasa es que te cuesta decirla. Y te acobardas cuando ya estás así de conquistar el llamado. Y le dije al Señor, así como no quería pagar el precio, hermano, no quería. Porque mientras más oraba, más cosas me pasaban. Y diagnósticos médicos también. Yo decía, pero ¿cómo es posible si estamos haciendo las cosas bien? Pero es que les digo, es una preparación. Y yo diría, antes, ¿verdad? Yo podría decir, ay, qué carga. Ahora yo digo, esta es la plataforma para que el Dios se manifieste en mi vida, amén. Y entonces fue dar el paso, ¿verdad? A la manera de Dios. Pero al momento que yo dije, Señor, yo no quiero hacer esto, porque duele pagar el precio. Que tus más cercanos te desprecien solo por creer en lo verdadero, eso duele, hermano. Con lo que uno ha crecido, que le tiene aprecio, con que uno tiene amistad, ¿verdad? Y ahora lo tratan loco, ¿verdad? O sea, pero vale más Él que cualquier palabra de hombre. Y cuando yo comienzo, amén, ¿verdad?, a decirle a Dios que yo no quería eso, rapidito, hermano, Dios como que me dio un jaloncito de oreja. Digo jaloncito porque si hubiera sido jalón ya no estuviera aquí, pero digo, me hizo un llamado de atención grande, que si yo dejaba esto, mi ministerio se moría. Si yo dejaba de ayunar, si yo dejaba de orar, mi ministerio se moría. Iba a dañar mi testimonio, iba a dañar jóvenes por causa de mi testimonio. ¿Y con qué voz yo iba a enseñar a mi hija? Y entonces me enseñó, no te puedes salir de aquí, ya tienes la salvación.
Eres espíritu, trabaja para el espíritu. Concéntrate en el espíritu. Y entonces comencé otra vez a retomar nueva fuerza, a orar, a ayunar, a pedir, a leer. Y vi como Dios me estaba bendiciendo en lo secular, tanto en lo espiritual. Yo miraba cosas y yo decía: Señor, ¿por qué me enseñas esto a mí? ¿Por qué esta palabra? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dios mío, ¿por qué? Y yo comenzaba a escribir que palabras, ¿verdad? Que el Señor me daba mensaje, y yo lo escribía. Y es allí donde Él me quería. Y claro, tuve que vencer temores, tuve que vencer tinieblas, hermano. Pero es allí donde el Señor te quiere. Ahora yo digo: wow, Él los echa fuera rápido por el poder de la palabra de Jesús, por la sangre bendita. Y nos ha hecho portadores de su presencia, amén. Nos ha hecho portadores. Todo el que está aquí, yo estoy seguro que es portador de su presencia. Y el que no ha creído en Él aún, no pierdas el tiempo, que no puede haber un mañana. Entonces mis intenciones, o las intenciones de aquellos, ¿verdad?, que tratan de mover o de administrar la presencia de Dios, quizás sean buenas, hermano. Quizás es buena la intención. La intención de este muchacho, o sea, el arca se iba a caer, la intención era buena, pero el método no era el correcto, no era la forma. Pero como Dios no bendice intenciones, Él bendice obediencia, hermano. Si fuera por intenciones, todos fuéramos aquí llenos de bendición. Pero tu intención puede ser buena, pero quizás no es el proceso. Esto es como cuando estamos estudiando, ¿verdad?, con el maestro ahí las matemáticas. Yo siempre le enseñaba que la solución estaba correcta, pero él me decía: pero el proceso está malo. Yo le decía: pero lo que importa es la solución. Y él me decía: pero el proceso, yo evalúo el proceso. Muchas veces el Señor es así. Él evalúa tu proceso, Él evalúa el proceso, y luego la solución Él te la va a dar. Amén. Entonces luego de esto, ¿verdad?, dice que David tuvo temor. ¿Por qué? Porque dice que este muchacho fue consumido por haber puesto sus manos en el arca de pactos. Y entonces David tuvo temor. Y lo que me llamó mucho más la atención fue lo que dice aquí en el versículo 11, siempre de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, el versículo 11, dice que llevan el arca de pactos. Segunda de Samuel 6:11, perdón. Dice que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Esto me llamó mucho la atención, hermano, porque dice que estuvo la presencia del Señor, el arca de pactos, en la casa de Obed-edom. Y dice Obed-edom, geteo. Él no era levita. Se suponía que solo eran los levitas los que podían tener la presencia del Señor, pero este hombre era un geteo. Los geteos fueron aquellos que se unieron con David cuando Saúl lo estaba persiguiendo en la guerra, y ellos le dijeron: te vamos a servir a ti y a tu Dios. No eran parte de esto, pero el temor estaba en ellos. Tú y yo somos gentiles, no éramos parte de esto. Pero Él dice: pero aún así quiero que mi presencia esté en tu hogar. Aún así quiero que mi presencia, como estuvo en Obed-edom, que no era parte de esto, pero sí tuvo el temor, sí tuvo la reverencia, sí tuvo el respeto, sí se guardó por mi presencia. Así quiero que esté con ustedes, porque nosotros somos gentiles, hermano. Se supone que esto solo era para el pueblo de Israel, pero este hombre era un geteo. Y yo digo: wow. Y por eso, y dice que en 3 meses bendijo toda la casa de este hombre. En 3 meses. Con aquel estuvo 20 años. No sé cuánto Dios habrá hecho, la Biblia no lo narra, pero con este, la Biblia fue tan específico en enfatizar que qué asombroso que en 3 meses Dios hizo maravillas en su hogar. Dios, cuando hacemos las cosas a la manera del Señor, Él nos bendice de una manera tan rápida. Cuando hacemos las cosas a la manera del Señor, Él acelera el tiempo de Él. Cuando hacemos las cosas a la manera del Señor, Él te bendice, Él te da lo que deseas. Él te da aún aquello que no has hablado a nadie, y Él te responde. Él responde con milagros y prodigios. Él hace maravillas cuando lo hacemos a la manera del Señor. Amén. Y entonces, con este hombre, eso me asombró, porque yo digo: wow, este hombre era de otra ciudad, era un geteo, por Dios.
O sea, no era un levita. Y yo digo, wow, eso soy yo. Ese soy yo, ese era yo. Yo no soy digno de esto. No somos dignos, hermano, pero Él nos ha hecho portadores de su presencia. Él ha hecho, ¿verdad?, que ahora podamos ser parte de este privilegio. Y después, más adelante, David reconoce que lo hizo mal. En Primera de Crónicas 13:15, David reconoce porque para mover el arca de pacto ya habían unas reglas establecidas desde el tiempo de Moisés de cómo vamos a mover el arca de pacto, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y dice Primera de Crónicas, dice, cuando David reconoce, dice, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron, volvieron otra vez a santificarse para traer el arca de Dios de Israel. ¿Qué importancia hay en reconocer cuando no estamos haciendo las cosas bien ante el Señor? Y eso es usted y Dios, o yo y Dios. Yo lo hice en intimidad y le dije, Señor, verdaderamente no lo estoy haciendo las cosas bien. No lo estoy haciendo bien. Déjame empezar de nuevo. Pero no me consumas como hiciste con este hombre, como en el tiempo antiguo. No traigas a mí una plaga como hiciste con estos que te idolatraban. A lo mejor yo te idolatraba en algún tiempo, no sé, porque solo quería los beneficios y no quería el creador del beneficio. Pero dice, él reconoció que lo estaba haciendo mal. Y ahora dice, ¿saben qué? Volvamos al tiempo antiguo. Volvamos a la regla que enseñó Moisés. Volvamos a santificarnos nuevamente. Y ahora volvamos a hacer las cosas como se deben hacer. Volvamos, el evangelio no pesa cuando no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Cuando yo no lo hacía a la manera de Dios, yo decía, qué pesado es esto. Pero cuando lo comienzo a hacer a la manera de Dios, la carga es más liviana, porque Él dice, ¿verdad?, que Él nos ayuda a llevar nuestras cargas. Entonces se nos complica cuando no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Y entonces allí volvieron a hacer las cosas como se debían hacer. Y ya estoy terminando. Te dije media hora. Y ya comenzaron a hacer las cosas como Dios lo ordenó. Y recordaron entonces la palabra de Moisés, que le dijo, el arca de pacto será llevada en tus hombros. Muchas veces nos cuesta, ¿verdad?, llevar la presencia del Señor en nuestros hombros, porque la presencia de Dios se respeta, se cuida. La presencia del Señor se lleva en nuestros hombros, no como una carga, como un privilegio. Porque la carga, vuelvo y digo, se hace liviana. Él nos ayuda. Más adelante dice el mismo texto, ahí dice que ahora Dios nos ayudará, dice David, porque lo estamos haciendo a la manera de Dios, como Él demandó. Hay que llevar la carga, la presencia del Señor en nuestros hombros, como un privilegio, como portadores de su presencia, como representantes del cielo en la tierra. Hay que llevarlo en nuestros hombros, así como Cristo llevó la cruz por nuestros pecados, por nuestros insultos, por nuestra falta, y no la soltó. Él dijo, vale la pena por este pueblo que me va a adorar. Vale la pena entregar toda mi sangre. Vale la pena quedarme con la boca cerrada cuando ya no quiero seguir y decirle, hágase tu voluntad. Vale la pena no decir palabras de hombre, y Jesús estaba en hombre. Vale la pena no quejarse y seguir soportando la carga. Vale la pena que un diagnóstico no esté bien si el dueño de la sanidad es Cristo. Vale la pena llevar el llamado a nuestros hombros. Vale la pena. Lo que más nos llena de gozo es ver una alma que se salve. Lo que más nos da fuerza para seguir es ver uno que se reconcilie, es alguien que salga de la droga. Y el que portaba mentira ahora porta presencia de Dios, y el que portaba pecado hoy porta cielo, y el que portaba maldición hoy bendice por causa de su presencia, porque lo estamos haciendo a la manera del Señor. Y yo no sé, hermanos, cómo tú te sientes delante del Señor, si decimos lo amamos, pero en verdad nuestras acciones no representan que lo amamos,
como yo estaba, o si de verdad lo estás amando y lo estás cuidando. Pero en mi oración yo le decía al Señor que volvamos a cuidar esa presencia tan bonita, porque hay tantas cosas que el Señor quiere hacer en esta casa, y no solo en esta casa, en esta ciudad, en estos pueblos. Y nosotros somos los representantes del cielo en la tierra. Nunca te olvides que somos portadores de su presencia. Y ahora me preguntarán, ¿dónde está el arca de pactos? Esa es una discusión, hermano, que los teólogos ahí se están discutiendo. Unos dicen que está enterrada, Dios la escondió, y yo les puedo decir que yo no sé. Yo no sé, pero lo que sí sé, que a través del sacrificio de Jesucristo, la presencia de Dios la podemos portar nosotros. A través de enviar al unigénito en la cruz, Él dijo: todo el que venga a mí no lo echaré fuera, y así estaré con ustedes. Y dice: aún mayores cosas harán. Y yo entiendo ahí que si yo me acerco a la cruz, la presencia de Dios física no sé dónde está, pero espiritualmente yo puedo abrir mi corazón y decirle: haz un hogar aquí en mi casa, haz un hogar, una habitación en mi corazón y lléname, y quiero que tu presencia more en mí. Nos ponemos de pie, hermanos. Quería ser preciso, pero a la vez directo, hermano. Yo le pido a Amy que me ayude, por favor. Yo no sé, hermano, pero yo siento que esta casa ama la presencia del Señor. Yo siento que esta casa por 12 años ha amado la presencia del Señor. Y por mucho tiempo quizás te ha costado, ¿verdad?, llevar la carga, pero te digo, no la sueltes. No sueltes tu carga, no sueltes el llamado, no sueltes, que no bajen de tus hombros eso que el Señor te ha dado. Y así, hermanos, meditando en esta palabra, yo le pido al Señor que ustedes o todos como congregación siempre tengamos un espacio para la presencia del Señor en nuestro corazón. En nuestros corazones siempre tengamos un espacio, porque Él quiere habitar en tu casa. Él no quiere solo habitar aquí cuando venimos, le adoramos, le sentimos. No, Él quiere ir contigo allá cuando te vas, que vuelvan los altares familiares. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, yo no me iba a acostar sin antes leer un texto de la Biblia, sin antes orar y enseñarle a mi mamá: de esto se leyó y esto se está haciendo. Pero a medida fui creciendo, me acostumbré a la presencia de Dios, que lo dejé de hacer. Pero bendito sea Dios que me alcanzó. Y ahora entiendo más, porque ya al tener una hija, ya ahora entiendo: yo lo tengo que hacer porque ella me está viendo. Y ahora, así como yo cuido de ella, cuánto Dios cuida de uno que se hace llamar su hijo, ¿verdad?, que le hemos creído de todo corazón. Con sus ojos cerrados, hermano, yo le pido en el nombre poderoso de Jesús que abra un espacio para la presencia del Señor. En donde quiera que usted se mueva, donde quiera que sus pies pisen, la presencia del Señor que sea primordial para usted, que sea Él el primero y el último de su día. Que le diga que ama su presencia, que le diga otra vez: papito lindo, como cuando te conocí, te amo. ¿Cuánto nos cuesta decirle: te amo, Dios? Tú eres santo, tú eres digno. Reconozco que a veces solo debo callar y el que tiene que hablar eres tú. En mis momentos de intimidad, a veces solo tengo que cerrar mi boca y sentir lo que tú quieres poner en mi corazón. Hable con el Señor estos momentos, hermano. Y solo dígale al Señor que siempre va a encontrar un espacio en su corazón. Siempre va a haber un lugar para Él. Como el arca de pactos, ahora reposará en tu corazón. Ahora reposará en tu familia, en tus hijos. Dios bendijo a este hombre y a su descendencia, dice más adelante. Y fue gran bendición que después, cuando movieron el arca al lugar de Jerusalén, dice que David se descontroló tanto que danzaba y se movía y seguía danzando, porque eran las maravillas que antes quizás esperaban ver, pero como no había gente que se cuidara, no se podía ver. Ahora uno que se cuidó, lograron ver las maravillas. Este año, este tiempo, queremos ver maravillas. Comencemos a cuidarnos un poquito más. Si ya lo hacemos, gloria a Dios, hagámoslo un poquito más. Mantengámonos un poquito más. Que ya el que dijo que va a venir, viene. Como decía el joven, va a venir, viene.
Y la palabra dice, todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Aún aquellos que le idolatran lo verán. Todo ojo, los que murieron antes, los que ahora están con vida, los que vendrán, todo ojo lo verá. Y yo me imagino a este hombre llamado Charles Darwin diciéndole al Señor cuando lo vea, perdóname porque enseñé que venían del mono. Y el Señor le va a decir, lo siento, muy tarde. Este es el tiempo que el Señor nos trae palabra para que podamos volver a restablecer el altar del Señor. Volvamos a reparar si hubiese alguna grieta, ¿verdad? Que por ahí está pasando algo que no viene de Él. Y le podemos decir a Él que lo amamos, que solo nos vamos a concentrar por una cosa, por solo una cosa, y es amar la presencia del Señor. Solo amar la presencia de Él. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, yo te doy gloria y honra. Aquí estoy, Señor, amando tu presencia una vez más, Señor, bendiciendo a tu pueblo, Padre, como tú nos has bendecido a nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, de manera humilde, que bendigas, Señor,